¿Puedo bajarlo, cierto? Dejemos el mismo, no, para ir viendo el modelo. Te lo paso para ver bien la... Sí, bueno. Bueno, que cómo se lo hago. Entonces vamos a hacer un proyecto, guardar un proyecto de DB Designer. El software tiene dos funciones que se pueden trabajar. Una es diseñar la base de datos y generar el código fuente de la base de datos, que nos aliviana bastante tarea al administrar servidores, ¿cierto? Generar código solito. Lo otro es que se puede integrar con varios motores de base de datos, o sea, nosotros podemos diseñarla ahora y lo podríamos llevar, por ejemplo, a SQL Server, lo podríamos llevar a Oracle o lo podríamos llevar a MySQL. Podríamos entonces trabajar la misma base de datos y trabajarla con lenguajes distintos. Hoy día vamos a hacerla con MySQL, ¿cierto? Por eso vamos a trabajar. Entonces un proyecto, guarden el nombre del proyecto. No, sí. Sí, nuevo proyecto. Claro, el nombre lo guardamos, ¿cierto? Lo mismo, porque el nombre del proyecto. Después el archivo tenemos que saber dónde se guarda. El archivo SQL. ¿Qué nombre le colocamos? El nombre del proyecto le vamos a colocar el nombre que debería tener la base de datos del ejercicio. Agencia de viaje, ¿cierto? Agencia. No me deja creerlo. Guarden el nombre del proyecto como agencia. Ya. El DB Designer tiene un menú de herramientas de una planta de diseño que es donde vamos a trabajar. Bueno, me deja... ¿Qué no lo deja hacer? O sea, le aprieto nuevo y como que lo hace automático. Me sale no name 2, no name 3, se acierta. No importa, es para trabajar en nuestro proyecto. Entonces, en la barra de herramientas, el DB Designer nos permite hacer varias cosas, entre ellas, por ejemplo, programar consultas, ¿cierto?, a un servidor que esté andando, que es una forma de trabajar, y la otra es diseñar, ¿cierto? Y se ejecuta con la pestaña que está arriba donde aparece la especie de engranaje, cambiar a modo diseño. Tiene un modo que se llama modo diseño y otro que se llama modo consulta. Modo consulta requiere que la base de datos esté lista, esté corriendo en el servidor, ¿cierto? Y modo diseño es para hacerla y generar código. Nosotros vamos a trabajar en modo de diseño. Y vamos a empezar a hacer las tablas, organizar las tablas del problema. Las tablas, ¿cierto?, son las que están a la izquierda, las que se llaman New Table, y las vamos a ir ordenando de acuerdo al mismo diseño que hicimos en la pizarra hace un momento. Las tablas que son maestras y dejar las transaccionales al final, que vendría siendo en este caso reserva. ¿Sí? Entonces, nosotros asignamos la tabla y la vamos colocando en nuestra pestaña de trabajo. Ya. Y la vamos creando inmediatamente. Botón derecho, editar objeto. O doble clic también, ¿cierto? Sí. Y la primera vamos a hacer sucursales. Table name, nombre, sucursales. Y vamos a ir creándola. Todo minúscula, sucursales. ¿Ya? Me dice los tipos de base de datos con que quiero trabajar, los tipos de tabla. Hay dos tipos, uno que se llama MyISAM y hay otro que se llama InnoDB. ¿Cuál es la diferencia uno con el otro? Si estamos haciendo un modelo de base de datos relacional, vamos a ocupar nosotros el tipo MyISAM. Si vamos a hacer uno orientado a objetos, InnoDB. Nuestro ejercicio es un modelo relacional, porque es un conjunto de pocas tablas que se preguntan a sí mismas. ¿Ya? Si esto lo quisiésemos llevar, por ejemplo, a Oracle o un motor más avanzado, sería InnoDB, orientado a objetos. ¿Ya? Por lo tanto, MyISAM y no hacemos ningún cambio especial, como viene por defecto. Los column name van a ser los campos. Por lo tanto, la tabla sucursales tenía 3 campos, en los cuales era subcódigo, subdirección y subteléfono. Entonces, vamos haciéndola. Subcódigo, sub-código, todo minúscula, y me pregunta qué tipo de dato va a ser, ¿cierto? Ya aparecen los tipos a trabajar, integer, varchar,
date u otro. Nosotros, ¿cómo vamos a dejar sucursales tipo? In o integer. In o integer, como usted quiera, ¿ya? In o integer. Recuerden que uno es número y el otro es número y también puede ser autoincrementable. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el mejor in? In o integer, cualquiera de los dos sirve. La diferencia es esto, miren. Hay dos cosas. Primero, el campo que nosotros estamos declarando, el primer campo, permite una función, un check que dice NN, no null. Por lo tanto, ese campo no puede quedar vacío. Y segundo, aparece una pestaña declarada que dice AI en check. El AI significa auto incrementable. Nosotros podemos dejar esto que sea auto incrementable o lo podemos dejar que sea manual, ¿cierto? Según el caso. Yo podría desmarcarlo y dejarlo sin el auto incrementable para yo ingresar el código de sucursal. ¿Sí? Ya, esa es la diferencia. Y por defecto lo deja como primary key. ¿Sí? Solo lo deja como primary key, pero yo también lo podría eliminar, ¿cierto? El añadir o remover el primary key. Paso al segundo campo, vendría siendo su dirección. Y su dirección lo vamos a dejar de qué tipo? Varchar, ¿cierto? Y aparecen varios tipos de varchar. Está el varchar 20, varchar 55, varchar 45 y varchar solo. Lo que pasa es que el varchar solo por defecto toma un largo ideal. En cambio, el otro varchar ya viene predefinido. Entre paréntesis viene el largo del varchar, ¿cierto? Como por ejemplo dice varchar 20, varchar 45 o 55. Pero yo podría cambiar el valor, podría asociarlo. Pero si yo quiero que sea un varchar, ¿cierto? Genérico, lo podría generar como varchar solo, ¿cierto? Y entre paréntesis yo podría colocar el largo ahí. Podría modificarlo y decirle que ese varchar, por ejemplo, para nosotros sea varchar 7, ¿sí? Vamos limitando. Y por último, el último campo con que vamos a trabajar va a ser sucursal teléfono. Guión bajo teléfono. ¿Ya? Y este con que habíamos definido que fuese, también varchar, ¿cierto? Varchar 20, ahí viene varchar 20. ¿Ya? El campo que por obligación no puede ir vacío siempre son las claves primarias. Tiene que llevar registro, ¿cierto? Pero en cambio en otros campos podrían quedar vacíos. Pero yo también podría aplicar la restricción de que llevaran valores. ¿Y cómo lo haría para que exigirle que llevaran valores? Pinchando la pestaña que dice no null, ¿cierto? Definiendo en el campo no null después. ¿Sí? Esa que dice flags, ¿qué significa un signet? El check, ¿y qué está sonando? ¿Cuál? El primero es la clave primera. Eso. El flag, bandera. Lo que hace en la bandera es que tú dejas que ese campo sea el que busque por defecto una consulta SQL. Es como un puntero, bandera a apuntar. O sea, siempre va a buscar por qué cosa, por la primary key. Y por eso dice un definido. Si yo no lo defino, pues primary key. Pero yo también podría decir que fuese otro campo. ¿Ya? Pero con programación no lo arregla eso. No me lo marcó. Claro. Listo, ¿tendríamos la primera tabla o no? ¿Lo marcado entonces? Por defecto. Ojo, si yo creo que es autoincrementable, pincho el AI. Si no, yo ingreso a mano el registro. Y luego aplicar. ¿Pero en este caso qué sería mejor, autoincrementable o...? En este caso, no autoincrementable. Yo dejaría autoincrementable en la reserva. Pero esto yo lo ingresaría a mano. Porque incluso si una sucursal pudiese cambiar, yo podría ocupar el mismo código sucursal y cambiar el nombre. Y seguir utilizando el valor de la sucursal. ¿Ya? Aplicar entonces el botón de opción y queda lista la primera tabla. Ya tenemos la primera tabla lista. Vamos con las siguientes tablas. Pues. Vamos guardando nuestro proyecto, ¿cierto? Salvar cada cierto minuto. Y vamos con hoteles. Entonces, nueva tabla. Editar objeto y hoteles. La tabla de hoteles también mañizada por defecto. Y la tabla de hoteles tenía el campo hot código. Lo vamos a dejar tipo integer, ¿cierto? Y no lo vamos a dejar autoincrementable, lo vamos a desmarcar. Ya. Y queda automáticamente como primary key, ¿sí? Sí, primary key, la llave. Y luego nombre, dirección, ciudad, teléfono y cupo. Todos esos son varchar hacia abajo. Entonces sigamos agregando los campos. Hot nombre. ¿El varchar del nombre de momento allá el profe? Ustedes definanlo, yo lo dejé abierto a ese tipo. Yo lo dejo como varchar, pero ustedes
Ahora, según su criterio, déjenlo en largo. ¿Ya? Ustedes defínanlo. ¿Ya? Lo estoy dejando por defecto. Hotel nombre, hotel dirección. A ver si se pega el cursor en algún momento. Sí. ¿Se fijan? Hay que pinchar arriba abajo y sale del campo. Con nombre, hot dirección. Hot ciudad. Hay una cantidad mayor de campos, si se fijan, ¿cierto? Están los campos blob. ¿Se acuerdan lo que hacen los campos blob? Hay un campo que es blob. Quiero que es el campo blob, ¿se acuerdan o no? Lo comentamos una semana atrás. El campo blob permite guardar imágenes. En vez de guardar un bit de un texto, un campo, un número, yo podría guardar un archivo JPG o un PNG o un GIF, una imagen. Soporta imágenes. Profe, creo, cuando me puse dirección, Sí, me dice puso lista dirección index. 2. No, me puso dirección 2. No sé por qué. No, dice lista index. Y cupo iba a ser un número, así que un integer. Código, nombre, dirección, ciudad, teléfono, cupo. ¿Cierto? Y ahí mismo, si yo me equivoco en el campo, lo podría subir o bajar de posición. ¿Cierto? Move up o go up. Alinearlo. Y luego aplicar. Ahí tengo la segunda tabla. Y tratando de dejarla al medio para dejar espacio para la transaccional. Continuamos con vuelos. Profe, la cupo la dejó usted incrementable, ¿no? ¿Cuál? La de cupo. No, ninguna. Ninguno dejado auto incrementable, solo integer. El único que vamos a dejar auto incrementable podría ser reserva. Porque es un valor numérico que vamos a agregar. Por ejemplo, el hotel código 1, nombre, ¿cierto? Hotel Ritz, dirección, calle 111, ciudad Curicó, teléfono 333, cupo 1000, que serían 1000 pasajeros que podría soportar. Es un valor que lo vamos a agregar nosotros de forma estática. ¿Ya? Los autoincrementables, ¿cierto? Se ocupan en las primary key, en las claves primarias. Tercera tabla, vuelos. Y vamos creando la estructura de campo. Por defecto le ponen por código ID, ¿se fijan? ID, toma como nombre. ¿Ya? La idea es que nosotros lo personalicemos. O el número, fecha. La fecha, ¿cómo la podemos dejar? Tipo, aparece. Date. Incluso viene el campo date time, ¿cierto? El compuesto. Un campo compuesto. Vuelo hora, hora. Ese lo dejamos como, por ejemplo, time. Origen era Barchar. Destino, también Barchar, que es una palabra en una ciudad en realidad la que íbamos a asignar ahí. Bull, cupo turista, que nos pedían, que se iba a hacer un valor numérico, un integer. Y bull, cupo total, también un tipo entero. Ahí tendríamos entonces la tabla vuelos, número, fecha, hora, origen, destino,
cupo turista, cupo total. De aplicar. Llevamos 3 tablas. Vamos con la tabla turista. Turistas, siempre en plural. Turistas tenía un código, tour código, que era integer, tour nombre, que lo dejamos como varchar, pueden definirlo largo ustedes según su criterio. Apellido, dirección, y por último teléfono. Y teléfono también definimos dejarlo como varchar, en el caso de número internacional. Repasamos entonces: código, nombre, dirección, perdón, nombre, apellido, dirección, teléfono. Estaríamos ok. El auto. Demarcamos el auto incrementable, ¿cierto? El tour código. Siguiente tabla, clases y hospedajes. Son 2 tablas pequeñas que nos quedan por terminar antes de hacer la última tabla. Clase será la código, tipo. Y con eso basta. Y la última tabla de las tablas maestras nos queda hospedajes. Igual que forma que se pierda como el puntero, como que molesta. Tiene que ser como doble clic para que lo tome. Hospedaje sería oscódigo. Y hostipo también. Profe, la llave primera la dejamos como un signo, ¿cierto? De verdad. ¿Cuál es el efecto? Un signo es lo que viene. Es que a mí no me la marca. Es que no te da problema en esto. No es relevante. Haces un doble clic afuera y vuelven el cursor. ¿Ya? Ahí tomaríamos la penúltima tabla. ¿Qué tabla nos queremos construir? La reserva, ¿cierto? La última, la vamos a dejar al medio. Miren, yo incluso a estos tablas no les definí el largo campo. Esto lo dejé ya como tarea a ustedes, que definan el largo campo, el varchar. Solamente lo hice en el primero, a modo de ejemplo. Yo no lo hice. Ya, hay que hacerlo después, declarar el largo. Entonces, todas estas tablas maestras van a recaer en una tabla transaccional, ya que es la más importante de nuestro diseño de base de datos, que es la tabla número 7. Reservas. Y reservas tiene 3 campos propios, que era resnúmero, tipo integer, y este sí lo podemos dejar autoincrementable, ¿cierto? Sí. Ahí, autoincrementable. Luego venía reserva o res fecha llegada,
que es el check-in que se hace en un hotel. Mejor como date, ¿cierto? Fecha, si es fecha, va a ser date. Ahí yo le digo de dato porque la fecha podría ser varchar también, ¿cierto? Podría ponerla como varchar. El criterio de usted al diseñarla, el modelo base de datos y normalizarlo es según el requerimiento que les pidan, ¿ya? Y res fecha partida, que es el checkout. Según el, Esas tres nomás y el resto las saca. eso, claro, esas son propias. No tenemos que, ojo, aquí no tenemos que empezar a construir campos, porque al hacer las relaciones, los campos se van a añadir a la tabla. Por lo tanto, hasta esa tabla, hasta ese campo solamente creamos en esta tabla 3 campos propios: res número, que es la primary key de esa tabla; res fecha llegada; res fecha partida. Y la dejamos al medio. Y voy a pausar un poco mientras terminamos el diseño. Por ejemplo, ahora me reviento y quiero cambiar. ¿Sabes que no quiero que sea el número íntegro y quiero que sea con un largo? Yo debo hacer los cambios antes de que haga las relaciones. ¿Ya? Cuando yo relaciono los campos, hasta ahí los puedo modificar. Por ejemplo, si ahora yo genero las relaciones de vuelos a reserva y después quiero cambiar el campo, no quiero que sea íntegro, quiero que sea autoincrementable, por ejemplo, debo eliminar las relaciones. ¿Ya? Ese es el procedimiento. No van a poder hacer cambios en los campos si están relacionados en una tabla. Ahí en el interior de primero sería bueno que lo colocáramos un largo. Sería bueno más adelante, claro. Primero vamos así, vemos la relación. Pero ojo, si yo quiero hacer cambios después, tengo que eliminar las relaciones. ¿Ya? Un campo que esté relacionado en otra tabla no es modificable. El proceso es borrar la relación, modificar el campo y luego la relación nuevamente. ¿Ya? O si no, nos va a dar error. Eso se llama integridad referencial. Es una regla que tiene. ¿Ya? Están en la pestaña que nosotros encontramos a la izquierda y aparecen los tipos de relaciones. Están los cardinalidades 1n, ¿cierto? Está 1,1, ¿cierto? Y el nn. Nosotros vamos a trabajar con el 1n, que es el primero que aparece arriba. Porque en realidad todas las tablas tienen un campo que se repite muchas veces en la tabla de reserva. Por lo tanto, las relaciones son de 1 a n. Sucursales va a reservas. Hoteles va a reserva. Vuelos van a reservas. Turistas van a reservas. Clases van a reservas y hospedajes a reserva. Cuando yo empiezo a alinear de esa forma, estoy hablando de un 1 a n. ¿Sí? De un 1 a n. La tabla de reserva es la que quiebra todas las relaciones. Porque no podíamos hacer, en un caso, asignar sucursales directo a turistas, ¿se acuerdan? Porque muchas sucursales, muchos turistas, n a n. ¿Quién quiebra la relación? Reserva. Entonces ahora, ¿cómo generamos la relación? Tomamos el campo, ¿cierto? O pinchamos la relación 1 a n, la pinchamos y la llevamos desde la clave principal a donde va a ser foránea. Por ejemplo, llevo sucursales, pincho acá y suelto en la otra tabla. Y ahí se va creando la primera relación. Incluso en más, me define y me indica que ese campo que viene desde el otro lado es una FK, es un foreign key, es un foráneo. Y le agrega incluso el nombre de la tabla, de dónde viene, como prefijo. ¿Cierto? ¿A cuál le digo, profe? Sucursales a reserva. Todos van a reserva, todas las tablas van a reserva en estos ejercicios. ¿Ya? Como teníamos. Eso que agrega abajo, profe, ¿qué es? ¿Cuál? Es lo que agrega abajo, eso. No, solo es un archivo que se llama FK, que se generó el foreign key. Me dice, se generó una clave foránea. Nada más que eso. Y luego voy con las siguientes, hoteles, tomo nuevamente el 1n, tomo hot código, ¿cierto? Y lo suelto en la otra tabla. Y va generando la relación,
¿cierto? Y ahí tengo la segunda clave FK. Y así sucesivamente. 1 a n. Pincho la clave principal y suelto en la tabla que va a ser foránea. Y así voy con clases, voy con turistas finalmente. De la primaria y suelto en la otra tabla. Y generamos el modelo relacional, ¿cierto? La rel significa relación. El blanco representa uno y el color negro del símbolo de la entidad representa en muchos. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Tomar, soltar. Tomo, suelto. Pero el código, ¿cierto? Las claves principales son las que generan las claves foráneas. De clave principal, suelto en la otra tabla. Esto es descriptivo solamente, esto. No caché. Son solamente descriptivos. ¿Ya? Me dice que se van generando ¿qué cosas? FK. Foreign key. Si quiero cambiar un tipo de campo, ¿qué es lo que debo hacer con la relación? Debo borrar objeto. Ahí voy a borrar la relación de hospedajes, ¿cierto? A reserva. Y ahí yo entraría, por ejemplo, a modificar el campo, el nombre y el valor que fuera necesario. Lo corrijo. Lo corrijo. Y luego que lo corrijo, hago la relación de nuevo, de 1 a n. Tomo, miren, toma la clave principal, lo pincho y suelto en la otra tabla. Y se crea la relación. Así de sencillo. El nacional lo damos fuerte, ¿no? Así de sencillo. Vale, con el mismo rollo y con la final. ¿Sabéis que como 4-0 o 3-0 le digo? Pueden ver el detalle de la relación después, ¿cierto? Por ejemplo, voy a pinchar esa relación de vuelos a reserva. Botón derecho, editar objeto. Estoy pinchando la relación. Y ahí me dice qué es lo que hace. Miren, ¿de dónde viene? Columna origen. ¿A dónde? A columna destino. Y me dice qué tipo de relación es. Ahí está, 1n. 1n. Tabla origen, tabla destino. ¿Cierto? Me va explicando. Me explica la relación de dónde viene el campo hacia dónde va. ¿Cómo? Reserva, como yo diga. Y lleva todas las tablas, ¿cierto? Sí. Miren, hay una pestaña cuando yo abro una relación, cuando la edito, por ejemplo, pincho la relación número 7, que es esa, de hospedaje a reserva. Y miren lo que hace. Dice crear lo que son integridad referencial, la referencia. ¿A qué se refiere eso? Me dice que si yo borro este campo, quiero borrar la clave principal de oscódigo, no voy a poder borrarla porque está relacionada en otra tabla. Dice sin acciones. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Cascada, por ejemplo. Va borrando todo lo que tenga relación. Todo lo que esté relacionado. En el root chileno no se puede haber una cascada, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si borro el root chileno? Un root. Lo elimino. Se va a empezar a borrar en todas las tablas que esté relacionado. Por eso se llama integridad referencial esa norma o regla. Por defecto, ¿cómo vienen? Sin acción. Para que no haga nada. Y eso evite un borrado accidental. Uno con un borrado accidental podría borrar miles de tablas relacionadas, ¿cierto? En cascada. De ahí sí que queda embarrada. ¿Ya? Y en grande. Y lo mismo con el actualizar. Podría actualizar un campo y se actualiza en todos lados. Es catastrófico, ¿cierto? Si nosotros no declaramos una función acá. ¿Ya? Ya. Ahora tenemos lista la base de datos. ¿Cuál sería el procedimiento siguiente? ¿Por qué usted le da 7 relaciones? Son 7 tablas, po. No, se saltó la 4. Es que una la borré y la hice de nuevo. Entonces, como la borré, va siendo la 7, la 8, la 9. Mira, esto, pues, si borro esta relación, Te está utilizando una y otra. mira, ya hago otra relación, La 9. Como 8. como la 8. Es por eso. ¿Ya? Ojo, yo le podría incluso dar un nombre a la relación para más especificada todavía como un comentario. Ahí, dale un nombre. Ahí. Dale un nombre real. Relación, por ejemplo, de las tablas. Relación tabla tanto con otra. Origen, destino, no sé. Usted juega con eso. ¿Ya? Y puede incluso comentar el código. Ahora esto, ¿cómo lo llevo o saco el código fuente? Es importante esto. ¿Cómo saco el código fuente de esta base de datos para que hagamos la parte 3, que es migrarla? Se va a exportar.
¿Ya? Usted se va a exportar. De ahí le dice, ¿qué es lo que exporto? Exportar SQL Create Script. Create Script. Yo puedo exportar toda la base de datos completo o puedo ir exportando tabla a tabla, ¿cierto? Puedo hacerlo de dos formas. Miren, voy a hacerlo de dos formas. Voy a crear en el escritorio una carpeta, ¿cierto? Una carpetita. Ya. De ahí voy a guardar la base de datos completa y después quiero guardar el código de cada tabla, como yo estime conveniente. Entonces, si quiero exportar la base de datos completa, sería exportar o SQL Create Script, ¿cierto? Ahí me dice que se va a exportar, ¿qué cosa? Todas las tablas, incluyendo ¿qué cosa? Las primary key, índices y toda la información necesaria. Y ahí voy a Save Script y elijo la ruta donde voy a almacenar. Agencia se llama esta base de datos, agencia. Pero también podría hacer lo siguiente, voy a revisar, miren, voy a cerrar ahí, voy a la carpeta que recién hicimos. De ahí está el archivo .sql, con el que creamos esta base de datos. Lo podemos abrir con un bloc de notas, si quisiésemos. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí? Miren, la creación de cada tabla y de toda la base de datos completa. Y podría también sacar el código de una tabla, porque a lo mejor no es necesario que copie toda la base de datos. Si yo quiero copiar una tabla de una en una, pincho sobre la tabla, pincho, ¿ya? Y me dice copiar table SQL create. ¿Sí? Entonces lo copio, hago un nuevo bloc de notas, le voy dando el mismo nombre de la tabla, sucursales, y dentro de ella paste. ¿Y qué es lo que hice ahí? Copié solamente el código de esa tabla para hacerlos por separado. Ahí practiquemos, voy creando ciertos archivos de bloc de notas. Pero ahí no queda punto SQL. Queda como bloc de notas solamente. Yo debería guardarlo como .sql. Dale la extensión, pues. Dale. Sí, lo de la extensión ahí. Ahí lo haría, ¿cierto? ¿Cierto? Y lo edito. Y así podría ir guardando el código fuente de cada uno. Este se va a llamar hoteles. Pincho sobre la tabla, copiar table SQL script y voy pegando. Y así voy trabajando sobre él. Voy a hacer a todas las tablas de forma individual. Sí, también. En una saqué toda la base de datos que se llama agencia y también puedo hacer las tablas una a una. Yo quiero hacerlas una a una. Lo mismo hacer la hoja a todas, ¿no? Sí, lo mismo. Que esté relacionado o no influencia en nada. No influye en nada, los puedo hacer por separado. Voy a hacerlas por separado, mira. Entonces pincho sobre cada tabla y voy sacando su código fuente. De esta forma se acostumbran a ocupar una herramienta de administración de código, ya que les facilite bastante las tareas.
¿Michel? Oye, La otra semana les voy a pasar la pauta ya del taller. ¿Ya? Hagan los ejercicios, los que les envié. Práctica. La otra semana la damos. De esta semana entregamos la otra y a la otra 2 semanas más se entrega terminado. ¿Ya? Ya, pero ahora vamos a ver el sábado, domingo, lunes, martes. Sí, pero ¿verdad? Pues, así no fue, pues, a fin de mes. Sí. ¿Cuándo estamos fin de semana? Oye, David. Nos queda el último paso. Con esto terminamos el paso 2. ¿Qué viene ahora? Pasar al servidor. Al servidor. Ya vamos a guardar este.